Hola Saúl, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos a la clase 6. Esta clase es sobre la tensión ilógica de la articulación, primera parte. Y bueno, un poco la idea de la clase de esta semana pues tiene que ver justo como dice en el programa del curso, que volvamos un poco a discutir sobre esta dimensión social amplia del currículum en América Latina, y a partir, digamos, de esta tesis que Alicia de Alba nos propone, pues podamos seguir discutiendo sobre la constitución del currículum en nuestro continente. Entonces la idea es que pongamos atención sobre dos ideas que Ernesto Laclau, pensador argentino recientemente fallecido hace un año, nos aporta para la comprensión del currículum de manera compleja en momentos como los que ahora vivimos. Nosotros la clase pasada, con los textos que revisamos de Alicia, con el video que ella hizo, pues podíamos justamente advertir en esta película de reflexión, digamos, sobre cómo tenemos o advertimos un momento de crisis estructural en todos los órdenes de lo social, como un poco lo muestra la película. La película es del 86, son 3 años antes de la caída del muro de Berlín y con ello del socialismo real. Entonces eso nos da para pensar justamente en esto que eventualmente se ha vuelto toda una discusión, una polémica al interior de las ciencias sociales sobre las condiciones posmodernas de existencia y las formas en las que se va resignificando, digamos, el contexto y el escenario mundial. Una de esas, digamos, de esas contradicciones, de esas tensiones, tiene que ver justo con la globalización, es decir, cómo advertimos en estas condiciones posmodernas de existencia el entronamiento de una lógica, de modelo de desarrollo, de forma de pensamiento capitalista avanzado y de alguna manera las consecuencias que ello trae. Esa discusión que se intentó sentar en la clase pasada, pues ahora vamos a empezarla como a desmenuzar un poco más, como a trabajar con mayores elementos. Y bueno, justamente la primera idea que aparece allí interesante para profundizar pues es la de tensión, tensión justamente como esta relación, digamos, conflictiva y al mismo tiempo productiva que de alguna manera nos permite entender justo cómo se va constituyendo, en nuestro caso, el currículum en los países de América Latina. De alguna manera, por poner un ejemplo rápido, como el discurso, por ejemplo, de las competencias, configuraría una manera concreta de la globalización en el campo del currículum frente a, por ejemplo, los proyectos alternativos como en Bolivia, como en Argentina, en fin, como muchos de los que ustedes han planteado en sus experiencias y en sus ejemplos, y que de alguna manera contienden frente a la globalización en un momento, digamos, de crisis estructural. Entonces, entender un poco esta categoría de la tensión, y por otro lado entender justo si en esta tensión se constituye el currículum latinoamericano, pues bueno, cómo es que se van produciendo estos discursos curriculares, cómo es que se van constituyendo, y para eso esta otra categoría de la lógica de la articulación pues nos es necesaria, ¿no? De alguna manera entender la lógica de la articulación pues como un mecanismo complejo, un mecanismo que nos permite de alguna manera entender cómo se constituye el currículum y que podamos al mismo tiempo que revisar nuestras propias experiencias como sujetos del currículum, al mismo tiempo pues saber cómo podemos intervenir en aras de una propuesta político-educativa desde el cual nosotros nos posicionamos como de alguna manera educadores críticos frente a esta crisis de la crisis estructural generalizada y la globalización. Entonces, para comenzar, digamos, con esta discusión, Saúl y yo hemos pensado que pues hay que empezar por el principio, porque sabemos que son conceptos difíciles, que son conceptos pues más o menos duros de roer, dijéramos, y que en primer lugar sería interesante para nosotros pues poderles platicar como en una especie de introducción con el texto de Jacob Thorfinn, de un repaso al análisis del discurso, pues justo como de dónde surge esta lógica de pensamiento, este sistema de pensamiento, como lo dice Alicia, del pensamiento de Laclau, y que de alguna manera pues nos ha ayudado a muchos de nosotros a entender de manera compleja los fenómenos educativos. Entonces esa va a ser como esta introducción, y luego vamos a ir profundizando sobre algunos otros temas para tratar de establecer, digamos, como estos énfasis sobre la atención y la lógica hegemónica. Pues adelante. Pues sí. Bueno, como bien lo dijo Ana hace unos minutos,
Es importante pues para el análisis justamente de estas categorías que usa la doctora Alicia de Alba para trabajar el concepto de currículum, la atención crisis estructural generalizada, pero además, como habrán podido ver seguramente en el texto 2007, se encuentran otros conceptos, como por ejemplo el de discurso de Laclau, que es muy importante para este trabajo, y en la lógica de la articulación. Entonces, pues un poco la idea ahora es hacer una brevísima revisión sobre el análisis del discurso, centrando en el análisis del discurso que hace Ernesto Laclau, ¿no? Entonces, bueno, pasando esto, habrá que decir que el análisis del discurso, nos lo dice Torfing en el texto de repaso al análisis del discurso, apunta a una reorientación de las ciencias sociales. Esta reorientación de las ciencias sociales implica una relectura de lo social a partir de nuevas categorías. Así pues, el análisis del discurso, en el caso de Inglaterra, que es el que estamos ahora, pues, que vamos a trabajar, pues está por un lado la crítica del marxismo estructural, avanzada por Huygens y Hirst, así como el análisis del populismo autoritario, realizado por Hall y otros investigadores adheridos al Centro de Estudios Culturales Contemporáneos en Birmingham, y finalmente el intento que inician Laclau y Mouffe por desarrollar un análisis del discurso inspirado en las corrientes de la filosofía contemporánea. Ernesto Laclau desde lo que sería la filosofía política, ¿no? Ernesto Laclau, en el texto de discurso, hace una genealogía de cómo se han ido surgiendo las distintas posturas acerca del análisis del discurso, y él sitúa los principios del análisis del discurso en lo que él llama el giro trascendental kantiano, ¿no? Esto consistiría en buscar las condiciones de posibilidad de la verdad, ya no tanto la verdad en sí misma, ¿no? En ese sentido, discurso estaría haciendo referencia a los aspectos que posibilitan el saber de las cosas. Laclau retoma para su trabajo el primer estructuralismo sassuriano, ¿no? En donde precisamente la relación entre significado y significante y entre los distintos significantes no es una relación de positividad, sino una relación de negatividad, en donde precisamente estos significantes se encuentran entrelazados en un contexto relacional. Retoma también aspectos de la teoría de Wittgenstein del juego del lenguaje, ¿no? Y bueno, ahí lo que hace es esta revisión de cómo el discurso empieza a constituir subjetividades, ¿no? Entonces, justamente al preguntarse sobre los discursos, está yendo más allá del análisis lingüístico, ¿no? Él estaría pensando en trabajar el discurso a partir de las relaciones que existen entre los distintos elementos de lo real, o bueno, de la realidad. Lo real sería algo diferente, claro, no lo real lacaniano, sino la realidad, en tanto que esta realidad se configura a partir de lo que es posible decir sobre ella, y esto que es posible decir está mediado por una cantidad de elementos estructurales y estructurantes que dotan de significado a cada uno de los significantes que entran en juego, ¿no? Para Ernesto Laclau, esta posibilidad, ¿no?, de articular o de articular significantes deviene de las relaciones de diferencia y de equivalencia que existen entre ellos a partir de un contexto discursivo en donde estos entran en juego con una otredad externa, ¿no? Es decir, tendríamos distintos elementos discursivos que estarían en una primera fase analítica como dispersos en el entramado de lo social, pero que en la medida que estos se van articulando a partir de sus relaciones de equivalencia en relación con un otro externo, antagónico, diría Laclau, entran en una relación de equivalencia y es posible que este discurso adquiera sentido. Es entonces que estos elementos se constituyen en momentos.
Bueno, para esto Laclau y Mouffe en el texto de Hegemonía y Estrategia Socialista retoman el análisis del concepto de hegemonía desde los principios del marxismo hasta Gramsci. Ellos hacen una genealogía en donde van ubicando todas las posibilidades y críticas del concepto de hegemonía hasta aterrizar en Gramsci y después complementar el concepto de hegemonía de Gramsci a partir de la lógica de lo que ellos llaman la lógica de la hegemonía, que es precisamente este momento de institución de lo social en una estructuralidad relativamente cerrada, pero estable, pues, que dota de sentido a los discursos. A ver, no sé si quieres comentar algo. Sí, yo creo que es importante también decir que la idea, digamos, o la categoría de discurso evidentemente brinca del espacio de la lingüística, es digamos parte de lo que sucede en el giro lingüístico como este movimiento teórico paradigmático que implicó que esta categoría de discurso propiamente utilizada para analizar entonces los textos orales o escritos en el ámbito, digamos, de la lingüística, brinca, digamos, como elemento, como concepto importante que permite ya no solo leer en este caso la literatura o los textos, en fin, sino que ahora, a partir justamente de esta reapropiación que se hace de la categoría de discurso, se puede entender como la misma construcción de lo social, es decir, cada práctica significativa constituye en esa medida una formación discursiva, es decir, la configuración de un discurso en tanto práctica de significación. Diríamos, por ejemplo, en el caso, no sé, por ejemplo, de Silvia, en el caso de Silvia de Argentina, ¿no?, que ya habla de lo que sucede con el currículum de la formación de los comunicólogos, de los músicos, siendo ella comunicóloga, ¿no? Y ella dice, bueno, finalmente se va constituyendo el currículum a partir de esta discusión entre la cultura, la alta cultura y la cultura popular. Bueno, esa configuración entre que hay una mirada de la cultura alta versus su intención con la cultura popular, configura en ese sentido una práctica significativa, es decir, hay una forma de entender entonces, en este caso, cómo es que se van a formar entonces a los futuros músicos. Esa configuración establece en este caso un discurso curricular, establece entonces una práctica significativa que se traduce entonces en un plan de estudios, en un salón de clases, en los maestros y los alumnos, etc. Son distintos elementos, por eso cuando decía Sao, son elementos tanto lingüísticos como extralingüísticos, y por lo extralingüístico no solo, pero Laclau se refiere justo a la materialidad de las cosas. Es decir, a esta necesidad de que no solo lo simbólico constituye la realidad, sino también una base material, aunque esa base material no está dada, digamos, por una positividad en sí, como en el caso de las teorías positivistas, en fin, ligadas como a un empirismo en donde la condición de posibilidad de nuestro conocimiento sobre la realidad, pues son los objetos en sí mismos. Al contrario, justamente esa objetividad siempre es una consecuencia de un acto discursivo o de una práctica discursiva, y que justamente va instituyéndose. Ese momento de la institución es lo que Laclau llamará la hegemonía, ¿no?, para distanciarse justamente de estas ideas de hegemonía, digamos, en el marxismo clásico, incluso en algunos análisis que se hacen previos a Gramsci, en donde la hegemonía se entiende como una forma de imposición de poder, en donde este poder es totalitario, etcétera, y bueno, justamente a partir de una propuesta que evidentemente Hegemonía y Estrategia Socialista es un libro donde viene esta explicación sobre la lógica hegemónica, que se publicó en el 85, ¿no?, también muy poco antes de que sucediera, digamos, la crisis del socialismo real en Europa y prácticamente en todo el mundo. Y allí justamente Laclau, junto con otros autores, establecen justamente dicen ellos, una nueva estrategia, una radicalización de la democracia para replantear entonces un proyecto de izquierda, por lo menos en el caso de Europa, y luego con la traducción al español del libro, pues digamos expandirlo a otros países, aunque de suyo Ernesto Laclau, bueno, él era argentino, entonces parte, digamos, como de este pensamiento también latinoamericano.
Entonces ahí la idea de discurso, como bien dice Saúl, es pensar entonces en que se constituye, digamos, una práctica significativa, ¿no? El discurso, por ejemplo, del Estado-Nación en nuestros países que constituyeron a los sistemas educativos, ¿no? A manera, digamos, particular en cada uno de los países, ese discurso del Estado-Nación fijó, digamos, una cierta idea de lo que implicaba entonces el proyecto educativo nacional. En el caso de nuestro país, por ejemplo, ese ejercicio de articular o este ejercicio hegemónico, digamos, lo logró sintetizar en términos discursivos la categoría, por ejemplo, de la mexicanidad, ¿no? Y esa es la que guió todo digamos, el discurso, entendido como práctica significativa de la educación del México del siglo XX hasta nuestros días, en donde la mexicanidad ahora, justo ese discurso, al ser un discurso justo no lineal, ni acabado, ni cerrado, sino contingente, es decir, relativamente estable, pero que frente a otras fuerzas externas, entonces puede volver a dislocarse. En el caso de nuestro país, evidentemente la cercanía con Estados Unidos nos marca todo el tiempo una tensión sobre lo que entendemos por mexicanidad. Entonces, en el momento en el que estas fuerzas externas dislocan, erosionan este discurso de la mexicanidad, pues esto se reconfigura y ahí es, digamos, cuando tenemos entonces estos intentos de prácticas nuevamente articulatorias o hegemónicas que logren nuevamente estabilizar, insisto, de manera relativa un discurso. En el caso de nuestro país estamos advirtiendo la imposibilidad todavía de tener esa estabilidad o ese momento de fijación de un sentido. Entonces, por ejemplo, andan flotando en el ambiente significados como corrupción, como crimen organizado, en fin, como ciertos elementos que de alguna manera no logran todavía contrarrestarse como parte de una práctica discursiva de articulación, donde estos otros significantes sean entonces los elementos a vencer o los elementos que quedan fuera del discurso, ¿no? Dice Laclau, para que haya una cuestión interna necesariamente tenemos que saber qué es lo que no entra en ese discurso. Entonces esta relación de inclusión y de exclusión constituye también una relación fundante, digamos, de todo discurso. Yo sé que entonces en el currículum que yo estoy pensando, no sé, para la formación de los maestros, ¿no? Que son varios de los casos de los colegas, pues yo sé que lo que voy a incluir es el asunto de formarlos en ciertos parámetros éticos, políticos, etcétera, y sé que en ese currículum no va a entrar entonces el racismo, la discriminación, la homofobia, la xenofobia, etcétera. Son elementos que van a quedar excluidos, que en efecto van a hacer que mi práctica discursiva tenga un significado porque no es entonces racista, no es discriminatoria, y entonces de alguna manera la significación de ese discurso va a tener estas relaciones de inclusión y de exclusión, que efectivamente luego no quiere decir, como también lo señala Laclau, que eso va a permanecer de una vez y para siempre así, ¿no? Sino que justo, pues todo el tiempo, justo porque la dinámica social es cambiante, la cultura es dinámica, pues vamos a tener continuamente una serie de elementos, a diferencia de lo que se pensaba en la filosofía trascendental, ¿no? Cuando desde Kant, Hegel, incluso Marx, plantean entonces el devenir histórico de manera progresiva, ascendente, y que eventualmente íbamos a llegar a un momento pues de redención, digamos, ¿no? Sí, pues ya llevamos 200 años y no llegamos, ¿no? Entonces pues, se supone que algo está pasando. Pues no sé, Jesús. Sí, justamente aquí es bien interesante retomar cómo estos discursos van configurando prácticas, ¿no? Prácticas discursivas, dice Laclau, precisamente porque adquieren un sentido al interior de todo el conjunto de lo social, ¿no? En ese sentido, pues es muy interesante leer todas estas experiencias curriculares que nos han mandado, ¿no? A partir de la relación, por ejemplo, en algo que se discutía mucho a partir de la sesión que grabaron Ana y la doctora Alicia, sobre proyectos nacionales, ¿no? En el foro había esa duda sobre que si era un proyecto nacional o de pronto salían las participaciones que si el proyecto nacional de aquí era neoliberal, neoconservador, etcétera, ¿no? O sea, justamente cómo existe un elemento que articula toda una cantidad de otros elementos discursivamente y dota de sentido estas prácticas, ¿no? En este caso la práctica educativa, ¿no? La práctica educativa en las dimensiones desde la construcción de los currículos hasta la puesta en marcha de estos en las aulas docentes, ¿no? Entonces todo esto sería ese discurso, ¿no? De lo educativo.
que implicaría estas prácticas docentes, ¿no? El sentido que hacen los contenidos a los alumnos, ¿no? Las prácticas de administración propias de la institución educativa, ¿no? La asunción o no asunción de las pautas de las que dota el Estado a las propias instituciones educativas, y cómo esto se configura a partir de un proyecto, ¿no? Ese proyecto amplio sería ese elemento hegemónico que trata de permear a todos los elementos y articularlos así, aunque cada uno de estos elementos, como dirá Laclau, también cuenta con una propia particularidad, que es lo que permite ir erosionando de a poco hasta llegar a la dislocación de estos elementos en el discurso propio, ¿no? Lo que dota precisamente de esa vitalidad, de esa movilidad a los discursos, ¿no? Es por eso que los discursos son contingentes, ¿no? Ya no se trata entonces de decir que la realidad está dada a partir de la relación de la pura materialidad con los sujetos o de la pura idea que se tiene acerca de la materialidad, ¿no? Sino de poner en relación precisamente cómo estas ideas sobre la realidad están teniendo un sentido en un contexto histórico determinado. Sí, yo creo que un poco como para redondear esta idea, entonces lo que nosotros entenderíamos por lógica hegemónica es este ejercicio, digamos, discursivo, ¿no? De establecer una cierta cadena, digamos, de prácticas discursivas que doten de sentido a la realidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos sistema educativo nacional, hablamos justamente de una práctica hegemónica, porque entonces, vuelvo al caso de México, lo que quedó fuera de ese sistema educativo fue en nuestro caso la diversidad cultural, por ejemplo, ¿no? Entonces se erigió esa hegemonía, como parte justamente de esta mexicanidad en oposición a la diversidad, ¿no? Homogeneidad cultural en términos de inclusión, diversidad cultural en términos de una exclusión, ¿no? Entonces esa práctica hegemónica, quiere decir Laclau, es un ejercicio contingente, es un ejercicio precario, no es un ejercicio como entendemos hegemonía de repente de manera coloquial, como un ejercicio totalidad de dominación, dice él, porque hay justo elementos que escapan a esa hegemonía y que por lo tanto pueden reactivar entonces, y con reactivar él se refiere justamente a dislocar esa práctica discursiva. Porque hay dos elementos, digamos, en esta cuestión del dinamismo. Por un lado, que una hegemonía no es totalizante porque aquellos que se articulan en una práctica discursiva no renuncian a sus múltiples identidades o a sus múltiples posiciones, digamos, identitarias, como lo dice Foucault, ¿no? Y que por un lado eso no se va, digamos, del espectro de la articulación, aunque queda subvertido, digamos, a esta parte de la identidad que es la que permite la articulación. Y por otro lado, porque entonces hay fuerzas externas, hay un exterior constitutivo que a su vez amenaza a esta práctica discursiva, que entonces es la que también permite su cohesión, pero al mismo tiempo si ese exterior constitutivo se debilita, desaparece, cambia, etcétera, pues evidentemente eso hará que la configuración hegemónica que se realizó frente a ese exterior pues pierda fuerza, porque ya no hay una relación amigo-enemigo, ¿no? Es un caso, por ejemplo, a mí me tocó hacerlo hace algún tiempo con lo sucedido en la Universidad Nacional Autónoma de México con la huelga estudiantil de 1999. Entonces evidentemente al interior del movimiento estudiantil pues había distintas posiciones, ¿no? Desde los más radicales hasta los más conservadores, ¿no? Entonces, a partir, digamos, de una práctica hegemónica, hubo un exterior constitutivo, en este caso, el reglamento de cuotas, en donde se establecía que se iban a cobrar montos por tales cantidades a los estudiantes de bachillerato y de licenciatura por cursar, por hacer sus cursos en la UNAM. Entonces, toda esta gama, este matiz, digamos, de los grupos que conformaron el movimiento estudiantil, evidentemente subvirtieron sus diferencias, es decir, había, por ejemplo, grupos radicales que pedían entonces, en ese momento, en el 99, el fin de la guerra de Kosovo para entonces terminar la huelga, hasta otros que decían que lo único que había que hacer era negociar cuánto era lo que se tenía que pagar o no respecto de las cuotas en la universidad. Todo ese espectro subvirtió estas diferencias que eran imposibles de reconciliar
por un elemento, dice Laclau, un significante vacío que permitiera que todos nos identificáramos con ese momento, con esa posibilidad, digamos, de articular o de hegemonizar en este caso y construir o devenir, digamos, en condición de posibilidad de la construcción, en este caso, del movimiento estudiantil. Y ese significante vacío fue el no a las cuotas. Entonces, para los muy alineados a la derecha, pues implicaba solo negociar eso, y para otros en el extremo quería decir otra cosa. En fin, y no quiere decir que no desaparecieran sus diferencias, ¿no? Porque este no a las cuotas evidentemente tenía sentido a partir justo de esta imposición de la rectoría de querer cobrarlas. Entonces allí se establece esta relación amigo-enemigo, en donde no hay una conciliación, y donde entonces eso permitió un significado. Ese significado, ese no a las cuotas, fue el que permitió en este caso la articulación, ¿no? La lógica hegemónica de entonces configurar un movimiento estudiantil que tuvo a la universidad en una huelga de 9 meses, y en donde entonces dicho reglamento quedó paralizado hasta nuestros días, lo cual no quiere decir que hayan pasado otras cosas, pero digamos que como para efectos del ejemplo, ¿no? Y evidentemente lo que hizo que este discurso del movimiento estudiantil se debilitara y se reorganizara, etcétera, fue justamente que esas diferencias no pudieron ser subvertidas más. ¿A qué me refiero? A que hubo un momento en el que los grupos radicales entonces empezaron a correr a los alumnos que tenían entonces posiciones distintas, por decirles que eran güeros, que eran ricos, que eran burgueses, etcétera, frente entonces a los estudiantes en el movimiento que eran más bien radicales, porque entonces ellos eran los pobres, las víctimas, digamos, del sistema, etcétera. O sea, esas diferencias que en algún momento ambos posiciones en el movimiento lograron subvertir por hacer entonces no a las cuotas, no lograron más sostener esa equivalencia, ¿no? Y esa imposibilidad, digamos, hizo que entonces el movimiento estudiantil tomara otros rumbos, se debilitara, etcétera, una serie de cosas que sucedieron. Entonces, este ejemplo, digamos, lo podemos nosotros llevar, o la intención es llevarlo un poco, ya con la segunda parte de esta clase, con la clase 7, justo observar cómo este tipo de conceptos nos pueden ayudar a entender qué sucede entonces con la conformación del currículum. Ustedes ya un poco tuvieron un avance, sobre todo en los ejercicios, cuando ustedes detectan cuáles son estas fuerzas que pugnan por la definición de un currículum en sus experiencias. Esas pugnas, como ahora las hemos llamado, o estas fuerzas que interactúan cuando Alicia dice en su concepto que son justo estrategias de negociación, estrategias justo de poder, digamos, que unos y otros grupos contienden para poder definir un currículum, pues justamente esa forma en la que estas fuerzas contienden, en la que estas fuerzas pugnan, decimos nosotros desde Laclau, son ejercicios desde la lógica hegemónica, o son de tipo hegemónico, como lo hemos ya planteado acá, ¿no? Entonces, no hacemos alusión a hegemonía desde un uso coloquial como imposición, sino más bien como práctica articulatoria, como práctica discursiva. Y en ese sentido nos acercamos más a esta idea de Gramsci siguiendo a Laclau, ¿no? Y de alguna manera, evidentemente, si nosotros miramos esta lógica hegemónica, podemos observar que nunca hay una identidad plena. Todo el tiempo tiene cierta estabilidad, pero todo el tiempo está cambiando. Esa es la tensión. Esa es la tensión a la que nos hemos referido cuando hablamos de la crisis estructural generalizada y la globalización, ¿no? Es una tensión constante que evidentemente no está resuelta, tampoco esperamos pues que se vaya a resolver, ¿no? Sino justo, como decía Saúl en un inicio, si más bien nos importa entenderlas o ir por las condiciones de posibilidad de un fenómeno más que por el fenómeno en sí mismo, esta tensión es nuestro pase de acceso a esas condiciones de posibilidad. En una tensión, ¿cuáles son estas condiciones de posibilidad que están pugnando? Y ese es un poco, les digo, lo que nosotros consideramos que ustedes han trabajado en sus últimas experiencias con la revisión de estas fuerzas que impugnan sobre su papel como sujetos de la sobredeterminación curricular, es decir, cómo forman parte de estas prácticas hegemónicas, de estos intentos, digamos, de direccionar o no un currículum, y que de alguna manera son elementos que nos ayudan a complejizar esto que hemos visto en otras clases, y tratar como tanto de entender estos mecanismos de operación de la conformación del discurso,
como para que al saber cómo funcionan, pues también podamos intervenir de una manera, digamos, en donde nuestros proyectos políticos, académicos tengan una claridad y pues una solvencia mucho mayor, ¿no? Claro. No sé, ¿sabes si tú quieres agregar? Bueno, pues nada más como repuntar la idea, ¿no? O sea, justamente algo que se leía mucho en